Bien, entonces, de manera de prevención, estos pacientes van a generar, o le van a, perdón, le van van a tener como tratamiento farmacológico antiplaquetario. Estos pacientes seguramente van a tomar todas las mañanas su aspirina o su clopidogrel, pero lo que hace este fármaco es evitar esto, que se formen coágulos y que se ocluyan las calles de oclusión vascular. Vamos a ver ahora qué otro tipo de medicación va a recibir el paciente. Bien, cuando estamos hablando de un tratamiento farmacológico en una etapa aguda, lo que va a tener como objetivo este tratamiento farmacológico en la etapa aguda es evitar otra trombosis. Por lo tanto, lo que va a generar es que no se genere más un trombo más, aumentar el flujo sanguíneo, ¿sí? Acuérdense que ese flujo sanguíneo está afectado, y proteger las neuronas cerebrales. Eso va a ser el objetivo ante un caso agudo. Si es un paciente, dijimos, que tiene algo transitorio, que ingresó, le pusimos una canulita, entre que lo evaluamos y todo, el paciente, las manifestaciones desaparecieron, este paciente va a recibir solamente medicación de manera preventiva y se lo va a estudiar. Ahora, en caso de que un paciente siga y continúe con sus manifestaciones y ante una tomografía generó o dio o confirmó un ACV isquémico, lo que se va a tratar de alguna manera es evitar que se formen más trombos, ¿sí? O que se generen más trombos. A veces el cuadro mismo, el cuadro que se genera, hace que se generen más trombos. Por lo tanto, se va a administrar o se va a tratar de indicar un tratamiento farmacológico para esta situación, en lo cual lo que se necesita es recuperar ese flujo sanguíneo que está afectado y que las neuronas no se vean afectadas, tratar de protegerlas lo más posible. ¿Qué se prescribe en este caso? Anticoagulantes, ¿sí? Por eso es tan importante que saber con anticipación, o saber qué es lo que está cursando el paciente, si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Por lo tanto, ese paciente, si está cursando un ACV hemorrágico, no va a tener criterio para que se les prescriba un anticoagulante. En este caso, entonces, es un paciente con un itus agudo isquémico, va a requerir de un anticoagulante para evitar, de alguna manera, que se formen coágulos, ¿sí? Esta va a ser una de los fármacos que va a recibir el paciente. Lo que tiene que tener en claro esto, que el anticoagulante lo que va a hacer es tratar de evitar que se formen nuevos coágulos o que se extiendan este coágulo, ¿sí? Acuérdense que a veces este coágulo lo que puede llegar a hacer es aumentar su tamaño, ¿sí? Y generar, ¿sí?, una obstrucción. Lo que tiene que dar muy claro que el anticoagulante no va a romper el coágulo. Si hay un coágulo, que hay una obstrucción total del flujo sanguíneo cerebral, la administración de anticoagulante no va a tener el objetivo de romper o disolver el coágulo, sino lo que va a tratar de hacer el anticoagulante es que no se formen nuevos coágulos, ¿sí?, y que tratar de evitar que se extienda este coágulo. ¿Por qué marco mucho esto? Porque a veces trae la confusión que los anticoagulantes lo que van a hacer es romper ese coágulo para que recuperar ese flujo sanguíneo. Pero el anticoagulante no tiene esa función, ¿sí? Esa acción terapéutica, sino lo que hace es disolver, ¿sí? Lo que hace es evitar que se formen nuevos coágulos. Uno de los anticoagulantes más utilizados son las heparinas sódicas. Y van a encontrar también heparina sódica, es la que más se utiliza, pero a veces van a encontrar otro tipo de heparina de bajo peso molecular, como pueden ser las fraxiparina, la enoxaparina. También el paciente
puede llegar a tener como un tratamiento terapéutico de profilaxis o de preventivo, ¿sí? Heparina. Sí tenemos, pero en caso de que necesitamos de alguna manera recuperar ese flujo sanguíneo que se está alterado, porque el paciente empeora su situación, está generando más trastornos neurológicos, por lo tanto, al generar más trastornos neurológicos quiere decir que se están viendo afectadas más células, más neuronas están viendo afectadas, más neuronas van si tienen esta isquemia prolongada, van a necrosarse, en lo cual también va a generar toda esta situación metabólica de ver más células en penumbra, más células que están afectadas metabólicamente, pero que estructuralmente todavía están íntegras, en lo cual si no se recupera en poco tiempo esas células que se mueren generan toxina que van a afectar metabólicamente a estas células que están rodeando a toda la parte de células muertas, y que metabólicamente cuando ya se sature, se va a empezar a alterar toda la parte estructural, y cuando se altera la estructura celular, hace que estas células pierdan vitalidad, por lo tanto, a mayor muerte celular de células cerebrales, mayor manifestación hay y más peligro o más estado crítico que el paciente tenga ciertas manifestaciones o ciertas lesiones que sean irreversibles. En este caso, cuando se comprueba que es un accidente cerebrovascular isquémico y que hay un coágulo, hay una obstrucción en una arteria cerebral, se toma como criterio administrar al paciente terapia trombolítica. La terapia trombolítica se utilizan fármacos que lo que hacen es disolver, lisar, destruir, ¿sí? el coágulo sanguíneo, que es el que está bloqueando el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esta terapia trombolítica tiene ciertos riesgos, pero lo que genera es que al disolver, de alguna manera, al romper, al lisar ese trombo, hace que se recupere el flujo sanguíneo. Estos agentes trombolíticos son agentes activadores del plaminógeno tisular recombinante. Existen numerosas marcas, pero ustedes lo van a conocer más como TPA. El TPA es una terapia trombolítica que tiene esta función. ¿Qué pasa con el TPA? El TPA, una vez que se administra, ¿sí? Esta terapia trombolítica, una vez que se administra, se une a la fibrina. Acuérdense que el coágulo está conformado por ciertas cantidades de sustancias, y una sustancia que contiene es la fibrina. Y va a convertir, al unirse este TPA a la fibrina, va y convierte el plasminógeno en plasmina, ¿sí? Al convertir el plasminógeno en plasmina, hace que se estimule la fibrinólisis, es decir, que se estimule que se rompa ese coágulo en la lesión aterosclerótica. Ese es el efecto que va a hacer ese TPA. Por lo tanto, por eso se produce, lo que va a hacer el TPA es ruptura o lisis del coágulo, y que la heparina no tiene esa función, esa acción terapéutica. Para poder tener un criterio o para poder administrarse este TPA, ¿sí? este agente trombolítico, se requiere sí o sí que el paciente tenga un diagnóstico definitivo, certero y preciso de ACV isquémico. Por lo tanto, este paciente va a requerir sí o sí una tomografía de cerebro sin contraste para poder de alguna manera tener un criterio de recibir el paciente este trombolítico. Ahora vamos a ver por qué este trombolítico necesita ciertos criterios, ¿sí? Porque tienen efectos adversos. Acá me preguntan que es muy parecido o similar al que se usa un infarto agudo de miocardio. Es el mismo, es el mismo. Lo que hace este TPA, este trombolítico, son los mismos que se usa para los infartos agudos de miocardio. O sea, el cuadro es el mismo, nada más que el coágulo, en vez de estar, la obstrucción, en vez de estar en un infarto, se encuentra en las coronarias,
y en un accidente cerebrovascular se encuentra a nivel cerebral. Pero si uno sacara la localización, la situación es la misma. Por lo tanto, por eso se usa este tipo de medicamento tanto en un infarto agudo de miocardio como en un accidente cerebrovascular. Bien, entonces, este TPA tiene ciertos criterios de elegibilidad para que se pueda administrar. Este cuadro está muy lindo en el Brunner, en lo cual son criterios que se tienen en cuenta para ver si recibe o no este paciente TPA. Uno de los criterios es que tenga una edad de 18 años o más. ¿Por qué? Porque hay la mayoría de los estudios que demuestran la efectividad de la terapia trombolítica están en población de edad de 18 años o más. ¿Sí? Por eso al no ver estudios que demuestren efectividad en pacientes menor de esa edad, por eso no es un criterio que se le debe administrar en pacientes menos de 18 años. Debe tener un diagnóstico clínico de accidente cerebrovascular isquémico, por lo tanto, la única manera de que el diagnostique y de la efectividad y certeza de que el paciente está cursando un ACV vascular cerebral isquémico es a través de una tomografía, ¿sí?, de contraste de cerebro, sin contraste de cerebro. También es muy importante conocer la evolución del accidente cerebrovascular cerebral. Por lo tanto, uno de los criterios para que se le administre este fármaco es que el paciente haya tenido el tiempo desde que comenzó con alguna manifestación, que el paciente se dio cuenta y que para eso viene a la consulta, es de 3 horas o menos, no más de eso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si entre toda esta situación el paciente llegó y si pasaron 4 horas? No es que no se le va a hacer. Lo que pasa, la bibliografía dice que cuando más tiempo ocurre desde que comenzó la evolución del ACV isquémico, cada vez va a estar más afectado y con menos posibilidad de recuperar ese flujo sanguíneo, con más posibilidad de más daño o más lesión, y como este fármaco tiene efectos adversos colaterales, a veces a mayor tiempo de evolución del accidente cerebrovascular, hay menos posibilidad de que sea efectivo. Por eso, tan importante durante el interrogatorio que el médico sepa cuándo comenzó la evolución, porque depende de eso también va a tener criterio para administrarle o no este agente trombolítico. Otra de los criterios importantísimos que hay que tener en cuenta, y que en todo esto también está implicado la intervención de enfermería, es la presión sistólica, tanto sistólica como diastólica. Un paciente que tiene una presión sistólica mayor, ¿sí?, igual o mayor a 185, ¿sí?, o una diastólica mayor a 110, no es criterio de que se tiene que administrar. Entonces estos pacientes deben recibir un antihipertensivo para disminuir la tensión arterial y llevarla con el criterio que tiene que tener una presión menor o igual a 185 sistólica o una diastólica de 110 o menor a 110. Por lo tanto, estos pacientes, si tienen una tensión arterial de 200, no se le va a poder administrar TPA hasta que no tengamos un rango de 185 o menor a 185 sistólica o una diastólica de 110 o menor a 110. ¿Qué hay que tener en cuenta esto? Que a estos pacientes se le va a disminuir la tensión arterial, pero no debemos disminuir la tensión arterial de forma brusca. ¿Por qué? Porque este paciente ya está teniendo dificultad para enviar sangre al cerebro, y si le disminuimos aún más la presión, ¿sí?, vamos a mandarle mucho menos flujo sanguíneo, en lo cual, por lo tanto, el paciente, si tiene una obstrucción parcial y le disminuimos demasiado la presión arterial, va a ir menos flujo de sangre, por lo tanto va a ir menos oxigenación, y más aún se va a complicar el cuadro del paciente. Bien, si hay convulsiones tampoco es criterio de que se administre.
sobre todo convulsiones que tengan al inicio de la cinta cerebrovascular cerebral, al inicio, las de ACV. Si hay convulsiones, tampoco es criterio, es algo que lo excluye para administrar TPA. Bueno, también los tiempos de protrombina, las plaquetas, van a ver que el paciente tiene que tener una cantidad, un conteo de plaquetas mayor o igual a 100.000 plaquetas por milímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque uno de los efectos colaterales que tiene el TPA es generar hemorragia. Por lo tanto, si un paciente está con las plaquetas muy bajas, este paciente que tiene plaqueta baja, si genera una hemorragia, no va a tener lo suficientemente cantidad de plaquetas, ¿sí?, para poder, de alguna manera, generar estos ocultamientos o esta función de las plaquetas para evitar la hemorragia. O sea, un paciente que está con las plaquetas bajas y con un riesgo de hemorragia pone en peligro aún más que el paciente, ¿sí?, sea mucho más susceptible a generar una hipovolemia. También estos pacientes tienen en cuenta que no hayan recibido heparina en las últimas 2 días, en las últimas 48 horas, por el tiempo de que la heparina lo que genera es una alteración o un cambio en la coagulación. Por lo tanto, si esto genera hemorragia y la coagulación se está afectada de alguna manera por la heparina, el paciente está mucho más susceptible a no poder sostener una hemorragia generada por este fármaco. Ustedes van a experimentar a veces que pacientes que reciben heparina, cuando uno le saca el suero, a veces tarda en formarse ese tapón en el sitio de inserción de la aguja. ¿Por qué? Simplemente porque el paciente heparinizado tiene mucho más lento el proceso de la coagulación. Por lo tanto, estos pacientes, también como criterios, que no hayan recibido en las últimas 48 horas heparina. Y bueno, después que no hayan tenido antecedentes de hemorragia, de aneurisma intracraneal, que no hayan tenido un proceso quirúrgico mayor, o sea, una cirugía mayor en los últimos 14 días, que no haya lesión cefálica grave o una operación intracraneal en los últimos 3 meses, que no haya tenido hemorragia digestiva, ¿sí? Son todas situaciones que hace de criterio. ¿Para qué? Porque de alguna manera todas estas situaciones lo hace al paciente mucho más susceptible a que ante un cuadro de hemorragia sea mucho más crítico. Entonces estos criterios de elegibilidad son también parte de que hay que tenerlo en cuenta cuando se va a administrar este trombolítico. ¿Cómo se dosifica? ¿De qué manera se administra este trombolítico, en la cual también es parte de la intervención de enfermería? Hay que tener en cuenta cómo se dosifica y cómo se administra, va a ser gran parte de nuestra función, ¿no?, de nuestra destreza también, y de cumplir con el tratamiento de manera adecuada. La dosis que dice la bibliografía es de 0,9 miligramos por kilo de peso. Es decir, tenemos que tener un peso estimativo del paciente para poder de alguna manera dosificar este TPA. Una dosis máxima que debe recibir el paciente es de 90 miligramos. Si el peso del paciente me registra o me indica que debe recibir más de 90 miligramos por la relación con el peso del paciente, no es permitible. ¿Por qué? Porque la dosis máxima que produce el efecto que puede recibir un paciente es de 90 miligramos. ¿Cómo se va a administrar esos 90 miligramos? ¿Cómo se va a administrar esa dosis? Una dosis máxima de 90, no quiere decir que yo le voy a administrar 90 miligramos a un paciente. Pero si el paciente me requiere más de 90, lo máximo que le voy a administrar son esos miligramos. Por lo tanto, la dosis que voy a administrar al paciente de acuerdo a su peso, se va a administrar un 10% de la dosis en forma de bolo intravenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente debe tener una vía periférica con un buen calibre, en lo cual yo, una vez que preparo el TPA,
le saco el 10% de esa dosis, se lo administro en forma de bolo, o sea, le voy administrando con una jeringa en una infusión permanente en 1 minuto, y después el resto de la medicación, o sea, el 90% de esa dosis que saqué de acuerdo a la relación con el peso corporal del paciente, se lo voy a pasar al paciente en 1 hora. Pero ¿de qué manera? Mucho más gradual. Se lo voy a pasar por una bomba de infusión. Esta bomba de infusión continua me va a regular a mí y me va a pasar el flujo del 90% del TPA en 1 hora. Estos pacientes van a estar monitorizados. Vamos a ver que tenemos que estar controlando permanentemente su tensión arterial, ver signos y síntomas de hemorragia, y también ver el paciente cómo también sus alteraciones, sus déficits neurológicos, sus manifestaciones neurológicas, si están en aumento o si de alguna manera se estabilizaron. Eso vamos a ver que son todos cuidados que uno debe tener en estos pacientes que reciben TPA. ¿Cuál es el efecto colateral? Bueno, se lo vengo diciendo desde que empezamos a hablar de TPA. El efecto colateral más común que tiene es la hemorragia. Por lo tanto, hay que vigilar al paciente para descartar cualquier sangrado, ¿sí? Hay que mirar los sitios de punción, donde coloqué la vía periférica puede estar sangrando, un sangrado pequeño, leve, pero permanente del sitio de punción, y más aún que recibió TPA, puede ser un signo de que el paciente ya está, ¿sí?, está teniendo un cuadro de hemorragia. Si el paciente está con una colocación de sonda vesical, también mirar, a veces también se genera hemorragia, pequeños, ¿sí?, cuadros de hemorragia a nivel de la sonda vesical, la sonda nasogástrica, la orina, el paciente puede generar hematuria, puede generar heces con sangre, emesis, ¿sí?, vómitos con sangre. Entonces, tener todas estas situaciones en alerta para detectar precozmente y tempranamente que el paciente esté cursando una hemorragia. No es que ocurre siempre, pero sí hay que tener atento porque el efecto colateral que genera este medicamento es la hemorragia, ¿sí? Acuérdense que lo que hace es romper, transformar, ¿sí?, todo ese trombo, ¿sí?, romperlo de tal manera que eso hace que también, ¿sí?, afecte a otros vasos sanguíneos, en lo cual hace de que lo sea susceptible a una hemorragia. ¿Qué pasa si el paciente no tiene criterio de recibir TPA? Puede pasar que el paciente, no sé, está con la presión muy alta y no se la podemos bajar de ninguna manera, o las plaquetas no tienen las plaquetas suficientes. Estos pacientes lo que van a hacer que al no estar candidato para la terapia con TPA, van a tener que administrarse o usar otras estrategias en la cual se administra anticoagulante, como heparina, o como heparina de bajo peso molecular, como yo le decía, la enoxaparina, la frasquiparina, de alguna manera, pero con la condición de que no le va a romper el coágulo, sino todo lo contrario, es tratar que ese coágulo no aumente. Y si esta situación hace que el paciente no se recupere, hay otras medidas terapéuticas, que es la hemicranectomía, o sea, ya nos vamos a nivel cerebral. Yo me parece que acá ahí está, esto es lo que yo quería darle. Que dentro de los tratamientos quirúrgicos que también se pueden tratar a estos pacientes, son que aparecen en bibliografía y que ya son más complejos, es hacer una práctica quirúrgica en la cual lo que va a permitir esta práctica quirúrgica es restaurar el flujo sanguíneo de alguna manera, tratando, ¿sí?, de sacar esa placa, ese coágulo que hace de que no tenga un flujo sanguíneo adecuado. Esto se lo suele llamar, depende el tratamiento quirúrgico, en darterectomía carotidia, como acá ven en el dibujo, lo que hacen es restaurar y permitir, ¿sí?, recuperar el flujo sanguíneo de esa
de esa arteria, de ese vaso sanguíneo afectado. Otro de los tratamientos quirúrgicos que suelen recibir los pacientes o agarrar los pacientes para recuperar ese flujo son la angioplastia carotidia, ¿sí? El famoso stent, te han escuchado que a veces se le colocó un stent. Bueno, eso también es para tratar la estenosis cerebral. Lo que va a hacer, como se ve ahí en la imagen, genera que esta estenosis, ¿sí?, aplastarla y disminuir esa placa, y de esta manera se va a recuperar ese flujo sanguíneo. Generalmente esto se hace en pacientes que tienen muchos vasos sanguíneos comprometidos, tienen que generarles estos stents para mejorarle, ¿sí?, la vitalidad de los vasos sanguíneos. Bien, ahora hemos visto la farmacología que requiere de una ACV, cuáles son los cuidados sobre todo de los agentes trombolíticos, y ahora vamos a ver qué debo hacer o cómo debo actuar enfermería de acuerdo a las fases. En una fase aguda, enfermería lo que tiene que hacer es tener en cuenta, es valorar los cambios de nivel de conciencia o respuesta. O sea, yo tengo que tener una valoración basal cuando recibo al paciente, y después ir valorando en forma permanente si el paciente va teniendo cambios a nivel de la conciencia o de la respuesta. Si este paciente, una valoración de un principio basal, y veo que después la valoración me da un cambio importante, esto quiere decir que el cuadro del paciente se está complicando aún más. Se debe controlar la frecuencia respiratoria. No se olviden que el centro del respiratorio se encuentra en el cerebro, por lo tanto el paciente se puede haber afectado el centro respiratorio, puede comenzar con disnea, y a todo eso el único signo vital que me va a permitir de alguna manera detectar este cambio va a ser controlar la frecuencia respiratoria. Estos pacientes deben tengo que tener en cuenta de colocarle una canulita de oxígeno, administrar el oxígeno a bajo flujo, siempre bajo prescripción médica, porque de alguna manera, como está teniendo una dificultad, un déficit en el flujo sanguíneo, que no llega lo suficientemente oxígeno, lo que vamos a hacer es, con el aporte de oxígeno suplementario, tratar, ¿sí?, de ayudar a este déficit de oxígeno. Monitorear el estado cardíaco, ¿sí?, porque estos pacientes también hay que poner un monitor durante el cuadro agudo, durante la actuación en la guardia, porque estos pacientes, al generar esto, que requiere un mayor flujo, ¿sí?, de gasto cardíaco, hay un mayor gasto cardíaco, hace de que también pueden generarse arritmia, y un paciente que está con un cuadro de ACV y se le suma una arritmia, es un paciente mucho más crítico y mucho más complejo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a detectar las arritmias? A través de la monitorización. Controlar la temperatura corporal también es importante. Acuérdense que también el centro de la regulación de la temperatura corporal se encuentra en el cerebro, por lo tanto, si este cerebro se ve afectado, el paciente puede llegar a tener, o estar hipotérmico, o a tener fiebre, ¿sí?, de 40 grados. Por lo tanto, también eso me está indicando que a nivel neurológico está mucho más complejo. Mantener un registro preciso de balance hídrico. Estos pacientes es importante también mantener ese equilibrio de líquido para no aumentar aún más, ¿sí?, a aumentar la volemia hasta no poder solucionar toda la situación. Vigilar si presenta convulsiones. Los pacientes, si a medida que van transcurriendo el cuadro, la evolución del cuadro, existen convulsiones, eso nos está indicando que aún está más complicada la fase, o está mucho más complicado el cuadro del paciente. Eso es la fase aguda, teniendo en cuenta también toda la medicación que uno puede estar administrándole en la fase aguda. Acuérdense que la fase aguda es la fase del momento que el paciente ingresa y que uno tiene que actuar. En la fase no aguda es la fase posterior al que ya se hizo todo el tratamiento adecuado para recuperar a este paciente, en la cual estos pacientes, de acuerdo a la lesión o a la afectación de la ACV,
va a tener diferentes lesiones o diferentes alteraciones, diferentes déficits, en la cual la enfermería tiene que trabajar mucho, en ese caso. ¿Qué puede pasar? Si el paciente tiene afectado la comunicación, está con disartria, hay que estimular la conversación animando al paciente a hablar. También el paciente cursa cuadros de miedo, de ansiedad, por lo tanto es muy importante, ¿sí?, hablar con el paciente. Y si el paciente tiene una dificultad para expresarse, como consecuencia de este déficit neurológico, uno tiene que darle el tiempo, porque a veces son déficits transitorios, en que el paciente lo recupera también con un tratamiento de sostén, tratamiento complementario, para ir recuperando todas aquellas alteraciones que fueron afectadas. Si tiene alguna extremidad que no la puede movilizar, eso se llama extremidades paréticas, esas extremidades tenemos que ayudarla a tenerlas por encima del nivel del corazón, sobre todo a veces el brazo. ¿Por qué? Porque al no tener movimiento va a haber un aumento, ¿sí?, edemas, ¿sí?, sobre todo en los declives. Estos pacientes, como van a tener alguna dificultad motora, van a tener un déficit del autocuidado, por lo tanto también es parte del enfermero, de enfermería, de planificar y tener en cuenta esos autocuidados para que el paciente pueda evitar la infusión de líquidos intravenosos en el lado afectado. No sé dónde salió eso, a ver, un cachito. Ahí. No sé dónde salió. Algo saltó de golpe, pero ya lo arreglamos. Ahí está hemorrágico. Me había quedado. Bien, otra cosa a tener en cuenta también, el lado afectado que tenga el paciente, que no movilice o que lo movilice con dificultad, tratar de evitar de colocar la vía, la infusión de líquido intravenoso de ese lado. ¿Por qué? Porque al no tener movimiento, a veces pueden aumentar o podemos aumentar el riesgo de generar edemas. Estos edemas traen como consecuencia también toda la alteración del tegumento, y que le vamos a agregar a veces un problema más al paciente. Por lo tanto, si no tenemos otra alternativa de que tenemos que colocarlo en ese brazo afectado, lo que tenemos que tener en cuenta es que movilizarlo nosotros, ¿sí?, utilizando diferentes dispositivos para tenerlo, ¿sí?, el movimiento, o por lo menos por encima de tratar de cambiar de posición. Estos pacientes también es importante rotarlos, esta cosa que todo es cuadro no agudo, o sea, todo después lo que vamos a tener el paciente durante su estadía, en los que nos va hasta su recuperación. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos a todas esas alteraciones que están presentes y que el paciente todavía no recuperó su función. Por lo tanto, estos pacientes, todas esas funciones alteradas, tenemos que realizar diferentes intervenciones para seguir de alguna manera sosteniendo su funcionalidad, en caso de que el paciente no sumarle aún más problemas del que el paciente está cursando. Por lo tanto, un paciente con una afectación, con una hemiparesia, hay que cambiarlo de posición, rotar al paciente de manera periódica. Tener en cuenta también que las sábanas estén estiradas, que no genere ningún tipo de apoyo continuo, que el paciente le podemos alterar los tegumentos. El paciente, si realizar ejercicio, el paciente si puede mover el brazo lentamente, que lo mueva, si no, nosotros ayudarlo de manera pasiva, pero sí el paciente tratar de estimularlo, ¿sí?, a que realice diferentes actividades físicas, porque el paciente también
si no hay una movilidad muscular, ¿sí? Comienzan a tener alteración de la tonicidad de los músculos, y el paciente va a costarle mucho más recuperarse. Generalmente estos pacientes tienen un tratamiento de kinesiología y fisiatría para trabajar con todas estas situaciones, estas alteraciones que tiene el paciente. Bueno, valorar el reflejo de deglución, importante tener en cuenta enfermería que ese paciente come bien, traga bien, por lo tanto también cuando come, tenerlo con la cabecera elevada, para eso evitar de alguna manera que el paciente se broncoaspire o se ahogue, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta también es la eliminación urinaria y las deposiciones. A veces el paciente no dice nada, tiene dificultad para respirar, tiene una dificultad para expresarse, y hace que no sepamos, y el paciente tiene deposiciones, está con una incontinencia fecal, y el paciente hace una semana que no tiene movilidad intestinal, y nos encontramos con alguna impactación, ¿sí? Con alguna obstrucción, porque el paciente no tuvimos en cuenta que el paciente tiene un ritmo fecal. O también sucede con la eliminación urinaria. Por tanto, también va a ser parte